Amado, estamos estudiando Éxodo. Nos toca el capítulo 21, perdón, el capítulo 22. Y quiero primero recordarte un poco lo que vimos en el capítulo 21. En el capítulo 21 vimos que Dios reglamenta nuestras relaciones y, y Dios puso límites respecto de la relación con los esclavos. Dios puso responsabilidades en cuanto a daños ocasionados al prójimo y Dios también plantea responsabilidades de los amos en cuanto a los esclavos. Bueno, en este capítulo 2 vamos a ver más reglamentaciones respecto de nuestras relaciones interpersonales o respecto de nuestro convivir con el prójimo. Quiero que abra su Biblia en Éxodo capítulo eh, 22. Dice así: Cuando alguno hurtare buey u oveja y lo degollare o vendiere por aquel buey, pagará 5 bueyes y por aquella oveja 4 ovejas. Si el ladrón fuere hallado forzando una casa y fuere herido y muriere, el que lo hirió no será culpado de su muerte. Pero si fuere de día, el autor de la muerte será reo de homicidio. El ladrón hará completa restitución. Si no tuviere con qué, será vendido por su hurto. Si fuere hallado con el hurto en la mano, vivo sea buey o asno u oveja, pagará el doble. Si alguno hiciere pastar en campo o viña y metiere su bestia en campo de otro, de lo mejor de su campo y de lo mejor de su viña pagará. Cuando se prendiere fuego y al quemar espinos quemare mieses amontonada, o en pie o campo, el que encendió el fuego pagará lo quemado. Cuando alguno diera a su prójimo plata o alhajas a guardar, y fuera hurtado de la casa de aquel hombre, si el ladrón fuera hallado, pagará el doble. Si el ladrón no fuera hallado, entonces el dueño de la casa será presentado a los jueces para que se vea si ha metido su mano en los bienes de su prójimo. En toda clase de fraude, sobre buey, sobre asno, sobre ovejas, sobre vestido, sobre toda cosa perdida. Cuando alguno dijere, esto es mío, la causa de ambos vendrá delante de los jueces, y el que los jueces condenaren pagará el doble a su prójimo. Si alguno hubiere dado a su prójimo asno o buey u oveja o cualquier otro animal a guardar, y éste muriere, o fuere estropeado, o fuere llevado sin verlo nadie, juramento de Jehová habrá entre ambos de que no metió su mano a los bienes de su prójimo, y su dueño lo aceptará, y el otro no pagará. Mas si le hubiere sido hurtado, resarcirá a su dueño, y si le hubiere sido arrebatado por fiera, le traerá testimonio y no pagará lo arrebatado. Pero si alguno hubiere tomado prestada bestia de su prójimo y fuere estropeada o muerta, estando ausente su dueño, deberá pagarla. Si el dueño estaba presente, no la pagará. Si era alquilada, recibe el dueño el alquiler. Mis amados, es súper interesante cómo el Señor sabe o sabía que iba a haber este tipo de problemas. El Señor sabía que en todas las edades, en todas las épocas, hay problemas de robo, hay problemas mientras la tierra esté bajo el yugo del pecado metido por Satanás, y mientras Satanás de alguna manera es el príncipe de este mundo, entonces siempre habrá la disyuntiva de ahora qué hago o ahora qué decido. Hay corazones que son eh, misericordiosos, pero hay otros corazones que son implacables. Y entonces el gran problema aquí es que si el Señor dejaba que cada quien haga como bien le parezca, probablemente se armaría una brutal masacre, y porque todo hombre es propenso a pecar y todo hombre es propenso a caer. Entonces Dios tenía que de alguna manera reglamentar o regulamentar nuestras actitudes respecto de abusos de confianza. Voy a poner aquí como punto uno, voy a poner actitudes respecto a robo y abuso de confianza. Perdón. Actitudes respecto a robo y abuso de confianza. Espérenme un ratito que aquí hay algo que tengo que arreglar.
Mis hermanos, fíjense que el Señor habla respecto perdónenme solo un ratito, quiero arreglar esto porque no está encuadrado. Era importantísima la actitud que ellos vayan a tener unos con otros respecto de que cuando iba a haber algún, algún tipo algún tipo de duda respecto de algo. Acuérdense que aquí el problema era si, ya está, ok, ahora sí, vamos a abrirlo de nuevo. Perdón. ¿Qué actitud tengo que tomar cuando alguien toma algo que es mío? O cuando alguien roba. Probablemente mi enojo daría para quitarle la vida a alguien. O probablemente mi enojo podría ser que yo decida perdonarlo y olvidar el asunto. Pero el problema es que si decido perdonarlo y olvido el asunto así nomás y no siento un precedente, la persona, en lugar de hacerle un bien a la persona, le voy a hacer un daño. Y lo mejor es oír el consejo del Señor, escuchar el consejo del Señor. Y miren, en este caso habla respecto de robo. Ahora sí ya estoy bien aquí. Voy a poner actitudes en caso de robo o abuso de confianza. ¿Alguna vez, alguna vez usted le dio a guardar algo a alguien? ¿Alguna vez le dio a guardar y esa persona abusó de aquello que usted le dio a guardar? Y quedó la duda y usted no sabía si esa persona abusó de usted, si esa persona en realidad lo hizo o no. ¿Alguna vez usted le dio a guardar algo a alguien y le dijo, me lo robaron? ¿Y ahora qué actitud tomo? Como creyente, ¿qué actitud voy a tomar? Y es eso lo que el Señor está normando en esta porción de la palabra. Cuando está diciendo, cuando alguno hurtare buey o oveja y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes y por aquella oveja 4 ovejas. En primera instancia, si alguien tomaba algo que no le correspondía, estaba robando, y cuando alguien robaba, la manera de resarcir era pagar 5 veces, eh, eh, 5 veces en el caso de un buey y 4 ovejas en el caso de una oveja. Entonces, voy a poner aquí, el ladrón, el ladrón deberá responder o deberá devolver con creces lo robado. Es decir, no es que, ay, jeje, me lo robé, perdón, te lo devuelvo, Tomás. No, espera un ratito. ¿Robaste? Sí, bueno, tenés una penalización por eso. Tu actitud demanda que te impongamos una carga por tu robo, por tu delito, porque es un delito. Entonces, no puede ser Tomás, te lo devuelvo, ya, está todo bien. No. Porque ¿qué va a ocasionar? Va a ocasionar que el ladrón se acostumbre a ensayar y después si me descubren lo devuelvo. Entonces era necesario sentar un precedente para que la persona tema la próxima vez que se vaya a meter a algo de esto. Entonces el ladrón deberá devolver con creces lo robado. Si el ladrón fuere hallado forzando una casa y fuere herido y muriere, el que lo hirió no será culpado de su muerte. En el caso que sea de noche, el dueño de casa necesita cuidar su casa. Por ende, si descubre a alguien entrando en su casa o dentro de su casa siendo de noche, él está en toda la facultad de matarlo. Pero si es de día y él lo está viendo y permite que entre para matarlo, entonces él será reo de homicidio. Voy a poner aquí. Dice, si el ladrón fuera hallado forzando una casa y fuera herido y muriere, el que lo hirió no será culpado de su muerte. Pero si fuere de día, el autor de la muerte será reo de homicidio. Es decir, no debemos hacer justicia por mano propia. Para eso hay autoridades, para eso Dios instauró autoridades. Entonces, la justicia comunitaria, por ejemplo,
es bien contraria a lo que Dios manda. Porque para eso Dios instituyó autoridades, para eso Dios dio leyes, para eso Dios capacitó personas que pueden impartir justicia. Pero usted me dirá, pastor, pero es que en este tiempo, ¿qué justicia hay? El asunto está en que si usted hace lo correcto, delante de Dios usted está bien. Y Dios se encargará, escuche lo que le digo, Dios se encargará de que verdaderamente en usted y con usted se haga justicia, si usted confía en Dios. Y pastor, pero ¿qué pasa? Yo un día confié y me engañaron, me estafaron. Yo no sé cuál fue el problema, ni sé cuál fue el hecho, pero Dios sí sabe. Entonces, háblelo con Dios. Usted preséntese delante de Dios y dígale, Señor, he escuchado esto, el pastor habló de esto, y yo confío en ti y no sucedió, sucedió otra cosa. Señor, revélame qué sucedió, o revélame dónde estuvo mi error, o revélame en qué estaba el problema. Entonces, pero si fuera de día y el autor de la muerte será reo de homicidio, el ladrón hará completa restitución. Si no tuviere con qué, será vendido por su hurto. Voy a poner aquí el dueño de lo robado no podrá hacerse justicia como bien le parezca. No podrá. No es que, no te encontré, te mato. No. Como hay gente que dice, a ver, que alguien puede entrar a mi casa, le pega un tiro. Es una presunción, es una presunción perversa y es quererse poner en el lugar de Dios. Aquí está establecido. Si era de noche, si no lo viste, si percibiste que algo se entró a tu casa y le pegas un tiro o le das un palazo o cualquier cosa, no es tu culpa. Pero si es de día y lo estás viendo y podés evitarlo, es necesario que tú procures preservar la vida de ese hombre. Ahora, si todo aquel que robe, dice, pero si fuera de día, ahora, el ladrón, versículo 3 hará completa restitución, si no tuviere con qué, será vendido por su hurto. Voy a poner aquí, el ladrón deberá pagar aún con su servicio lo robado. ¿Saben? El gran problema, queridos hermanos y amigos que nos ven, es que nosotros hemos querido ser más buenos que Dios. Sí, porque hay mucha gente que dice, ya andate, no importa, déjalo, no importa. Le estás haciendo un daño a esa persona. Por quererle hacer un bien, le estás haciendo un daño. Toda persona es responsable de lo que hace. Y en esta tierra, unos a otros, tenemos que ayudarnos a ser responsables. Y tú cuando te quieres pasar de bueno, no, andate, no pasa nada, andate, andate. No estás siendo bueno. En realidad estás induciendo a esta persona a que continúe en una caída constante que terminará en una desgracia para su vida. Fíjense que aquí dice, si no tuviere con qué pagar, será vendido por su hurto. El ladrón debe pagar aún voy a poner con su vida. Eso no quiere decir que lo vas a matar, eso quiere decir que lo vas a vender. Lo vas a agarrar y lo vas a vender. Y va a ser hasta que pague por completo. En eso falla nuestra justicia y la justicia de una gran parte del mundo, porque un ladrón roba, lo agarran preso, no tiene lo robado, lo llevan a la cárcel, lo mantienen ahí, le dan de comer o lo dejan en una libertad cerrada, por decirlo así, y finalmente cumple en años su pena, no trabaja y no paga. Y si usted se da cuenta, hay un hueco en la justicia nuestra. Si fuera hallado con el hurto en la mano, vivo, sea buey o asno u oveja, pagará el doble. Si robó y descubren lo robado después que se lo robó, paga 5 veces. Si lo agarraron con las manos en la masa, paga el doble. Voy a poner aquí, si es descubierto en pleno robo, deberá devolver el doble.
¿Cuál era el propósito de esto? El propósito de todas estas leyes no era otra cosa que enseñar a aquel que era amigo de lo ajeno, a aquel que es ladrón, enseñar la necesidad de resarcir lo que roba, en primer lugar, y en segundo lugar, sentar un precedente para que no lo vuelva a hacer, sentar un precedente para que no vuelva a meter la mano donde no debe. Se aplica en todo tipo de robo. Si alguno hiciere pastar en campo o viña y metiere su bestia en campo de otro, de lo mejor de su campo y de lo mejor de su viña pagará. Hay, en el campo hay este tipo de práctica. Hay gente que para no gastar su pasto, como no hay linderos o como hay linderos, pero son fáciles de cruzar, entonces meten sus animales a que coman en el campo de otro. Y entonces ante esa situación, ¿qué hago si lo encuentro? ¿Qué hago si descubro que que ha metido sus animales en mi terreno? Simple, tienen que pagar, dice, mis animales tienen que entrarse a su campo y tienen que comer de lo mejor de él. Es una manera de enseñarle, oye, mira cómo duele que le hagan esto a uno. Entonces voy a poner aquí los... Nosotros usamos un término, espero que usted lo use también en su país, avivados, las personas que piensan ser más inteligentes que los demás haciendo cosas deshonestas. Entonces voy a poner aquí los avivados, entre comillas. Los avivados definitivamente hoy, ya, perdónenme. Los avivados deberán ser tratados de la forma que ellos quisieron tratar al prójimo. Es decir, a esto se refiere cuando ojo por ojo, diente por diente, ¿se acuerda? Ojo por ojo, diente por diente. A esto se refiere. Se refiere a, oye, te quisiste avivar conmigo, perfecto. Ahora tenés que aprender cuánto duele. Así que voy a meter mis animales a tu lugar. En nuestro tiempo, pues, somos más citadinos que de campo, ¿verdad? Cuando alguien quiere aprovecharse de algo mío, lo correcto sería hacer que esta persona eh, pues sufra lo mismo que yo estoy sufriendo, para que aprenda lo malo que hizo. Si alguno hiciere pastar en campo de viña. Versículo 6, cuando se prendiere fuego y al quemar espinos quemare mieses amontonadas o en pie o campo, el que encendió el fuego pagará lo quemado. Es decir, debo ser responsable, voy a poner, debemos ser responsables del daño que ocasionemos voluntaria o involuntariamente a nuestro prójimo. Mi hermano amado, si este principio lo comenzáramos a practicar en nuestras vidas, la sociedad cambiaría, nuestra ciudad sería diferente, nuestra familia sería diferente. Debo ser responsable del daño que hago. Hemos aprendido por cultura o por lo que usted quiera, hacemos caer algo, se quebró, se cayó. No, no se cayó. Nosotros lo tiramos, nosotros lo golpeamos. Creo que lo mejor es decir, lo golpeé y se cayó, pero desde muy temprana edad el ser humano está acostumbrado a esconder sus errores. Nuestros errores no debemos esconderlos, nuestros errores debemos, ¿cómo se llama? Resarcirlos. Otro asunto, abusar de la confianza del otro. Le dejas algo a guardar y se lo gastó y dice, me lo robaron. Y ahí quedó. Y toda la confianza que había en esta persona quedó simple y sencillamente en eso. Te ha debido pasar. Hoy pasa mucho con los hermanos que viven o con los amigos que viven
fuera de Bolivia, por ejemplo, en el caso de mi país. Van y trabajan duro y allá ellos deciden mandar un dinero, una parte para que se alimente su familia y otra parte para hacer un ahorro y empiezan a guardar. Solo que de repente cuando llegan a Bolivia y vienen y dicen, oye, quería darme, recoger mi platita, la otra persona ya le viene con cuentos, con historias, se la gastó la plata, ha prosperado increíblemente y de repente se ha perdido el dinero que le dieron a guardar. Eso es abuso de confianza. Cuando alguno diera a su prójimo plata o alhajas a guardar y fuera hurtado de la casa de aquel hombre, si el ladrón fuera hallado, pagará el doble. Si el ladrón no fuera hallado, entonces el dueño de la casa será presentado a los jueces para que se vea si ha metido su mano en los bienes de su prójimo. En otras palabras, hay que investigar si se los robó. Hay que investigar si se los robó. Voy a poner aquí el abuso de confianza debe ser investigado y comprobado. Hay que investigarlo y hay que comprobarlo. Debe ser investigado y comprobado. Todo abuso de confianza debe ser investigado y comprobado. En toda clase de fraude sobre buey, sobre asno, sobre ovejas, sobre vestidos, sobre toda cosa perdida, cuando alguno dijere esto es mío, en la casa de ambos, la causa de ambos vendrá delante de los jueces y el que los jueces condenaren pagará el doble a su prójimo. Voy a poner aquí quien defraude deberá ser puesto en manos de las autoridades. Y las autoridades decidirán cómo va a resarcir eso que engañó a su prójimo. En toda clase de fraude sobre buey, sobre todo cuando alguno dijera esto es mío, la causa de ambos vendrá delante de los jueces y el que los jueces condenaren pagará el doble a su prójimo. Si alguno hubiere dado a su prójimo asno, o buey, o oveja o cualquier otro animal a guardar, y este muriere o fuera estropeado o fuera llevado sin verlo nadie, juramento de Jehová habrá entre ambos de que no metió su mano a los bienes de su prójimo y su dueño lo aceptará y el otro no pagará. Usted dice, wow, esa es la manera más fácil. Sí, porque el temor de Jehová se perdió. Y entonces ahora la gente, no, te lo juro por Dios que yo no hice esto. No, no, te lo juro por este bollo de cruce. No, te lo juro. Pero a la hora de la verdad está mintiendo. Y toda vez que usted dice, te lo juro, usted está jurando por Dios. Entonces, aquí está diciendo, ok, le vas a preguntar. Y en ese tiempo era permitido jurar, ¿verdad? Te vas a preguntar, pero si no, si esto ocurrió sin que nadie lo vea, entonces va a haber juramento de Jehová delante de Dios. Te juro por Dios como testigo que no te robé, que no lo hice. Que no. El gran problema es que hoy se ha perdido el temor de Dios. Y la gente piensa que es más inteligente cuando menosprecia a Dios o cuando desvirtúa el poder de Dios y la autoridad de Dios. Lo triste de esto, mis amados, es que esa actitud provoca que el corazón se endure, se endure, se endure. Quien defraude deberá ser puesto en manos de las autoridades, ellas decidirán. Eh, en aquel tiempo era permitido jurar por, por Dios. Paradójicamente, lo que debió ser una herramienta de temor de Jehová se convirtió en una herramienta de temeridad porque empezaron a jurar en vano. Mas si hubiera sido hurtado, resarcirá a su dueño. De todas maneras, había que investigar y si robó tenía que pagar. Y si lo hubiera sido arrebatado por fiera, le traerá testimonio y no pagará lo arrebatado. Bueno, es necesario, voy a poner aquí, en todo asunto es necesario indagar diligentemente diligentemente
antes de decidir cómo resolver. No es tan simple como, mira, yo te voy a dar unos pesos y vamos a la media y hacer que me lo paguen. No, esa no es la manera. Es necesario indagar diligentemente. Un juez no es alguien que está puesto para aprovecharse de los demás. Si el juez hace eso, el juez delante de Dios está en terrible peligro, en terrible peligro. Toda vez que nos toca juzgar respecto de algo, debemos recordar que estamos poniéndonos o estamos tomando un lugar que Dios nos ha dado de mucha honra. Pero si alguno hubiere tomado prestada bestia de su prójimo y fuere estropeada o muerta, estando ausente su dueño, deberá pagarla. Si el dueño estaba presente, no la pagará. Si era alquilada, recibe al dueño el alquiler. Todo lo que sucede a espaldas del dueño debemos resarcirlo. Bueno, no obstante, era necesario indagar diligentemente antes de decidir cómo resolver la situación. Ok, entonces eso en cuanto a actitudes en caso de robo o abuso de confianza. Eso en cuanto a los bienes de otra persona. ¿Qué debemos hacer en tales casos, verdad? Ahora, si alguno engañare a una doncella que no fuere desposada y durmiere con ella, deberá dotarla y tomarla por mujer. Si su padre no quisiere dársela, él le pesará plata conforme a la dote de las vírgenes, conforme a las dotes de las vírgenes. Voy a poner aquí como punto 2, responsabilidades. Actitudes en caso de fraude. Ok, le mintió, la sedujo, le engañó, la tomó y durmió con ella. Lo que hacen ahora los viejos, buscan a las muchachitas vírgenes por una cuestión de perversión humana y ellos quieren ser el primero en la vida de esa muchachita y la seducen y le mienten, no tienen las mejores intenciones con ella, invierten en ellas y finalmente se acuestan con ellas y luego no la toman por mujer. Ahora, había una posibilidad, el papá podía decir, yo quiero que se case mi hija, o yo no quiero que se case mi hija. Si el padre no quería que se case, si su padre no quisiera dársela, él le pesará plata conforme a la dote de las vírgenes. Hermanos, una cosa importantísima de esto es, eh, más allá de pagar o no pagar, más allá de la toma o no la toma, el asunto aquí está en que el papá, si usted se da cuenta, el papá es el responsable de esa hija. Entonces, cuando un hombre seduce a una niña y le quita la virginidad, ese hombre a quien primero está defraudando es a Dios y en segundo lugar al padre de la niña. Por eso es que el padre tenía que tomar la actitud. Lastimosamente, nuestras sociedades, no sé en su país, pero acá en nuestro país es muy común que los hombres hagan eso, de burlarse de las doncellas, de burlarse de las señoritas vírgenes, de tomarlas, de luego jactarse y decir, yo llevo 25 vírgenes en mi haber y las tengo comiendo de mi mano, etcétera, etcétera. Y lastimosamente lo que hemos visto es la perversión de la sociedad, porque esto aconteció en algún momento y esta señorita eh, fue engañada, y nadie puso la cara por ella, porque resulta que el papá había hecho eso antes y entonces resulta que ahora la señorita está pagando las consecuencias de lo que hizo su padre y se fue haciendo una especie de bola eso y entonces de repente nuestra sociedad se hace de lo más tolerable, de lo más tolerable. Y para los padres es una victoria si la hija tuvo relaciones sexuales antes del matrimonio, ya ni modo, con tal que no se embarace. Y esa es la manera de pensar de nuestra cultura en muchos lugares. Pero aquí el responsable era el padre. Ya pensó, usted es responsable de esa hija. Lastimosamente, a lo que ha llegado la sociedad es que ahora el padre ha perdido autoridad. Y ahora quiero hablarte a ti, hija. Si tú menosprecias a tu padre, tú te estás menospreciando a ti misma. Pero además de eso, en primera instancia estás menospreciando a Dios.
¿Sabes? El que tú tengas un papá es una bendición de parte de Dios. El que tú tengas un papá es que a Dios le decidió poner a alguien que lo represente a Él mismo para con tu vida. Necesitas honrar a tu padre, honra a tu padre, honra a tu padre. Pastor, pero mi padre se fue. Bueno, si tu padre se fue, honra a tu madre, honra a tu madre, oye el consejo de tu madre. Probablemente a estas alturas, la gran mayoría de las madres han pasado por esta situación. Apareció un hombre que les mintió y les robó la virginidad. O la sociedad se ha corrompido tanto que hoy por hoy ya no importa si una persona es virgen. Y las madres decían, no, no, vaya mi hija, diviértase. No, no, usted no se va a meter con uno, métase con varios, experimente. Y está tan corrompida la sociedad, la maldad se ha multiplicado tanto que hoy por hoy es normal. Si alguno engañare a una doncella que no fuere desposada, y usted me dirá, yo no la engañé, yo simple y sencillamente le di regalos y ella se entusiasmó conmigo, yo jamás la llevé con engaño. Esa es una manera de engañarla, seducirla. Acordate, vos sos viejo y ella es una señorita, ella es, haciendo la transición de niña a mujer, ella es fácilmente engañable, por eso el Señor está preocupado en esto. Voy a poner aquí, quien seduzca a una doncella, y se entiende que doncella es alguien virgen, ¿verdad? Quien seduzca a una doncella deberá solucionar la situación con el padre de la misma. Hoy estamos tan acostumbrados a la promiscuidad que estas leyes parecen obsoletas, pero amados, si tan solo las cumpliéramos, si tan solo los creyentes la viviéramos, las vidas cristianas serían totalmente otras, serían totalmente otras. Eh, más claro agua, mire, a la hechicera no dejarás que viva. Todo, a ver, todo lo que lleve a un creyente a practicar algún tipo de brujería o hechicería deberá ser cortado de raíz. No lea el horóscopo, no compre suerte, no ande buscando qué le depara el futuro. Si usted es un cristiano, usted sabe que su futuro es Dios y está en Dios. Aférrese a eso, no ande intentando averiguar el porvenir, no se meta en esas cosas. Para dolor mío, yo incluso he sabido de hijas de cristianos haciendo brujería para que vuelva el hombre con el que andaban. Qué tristeza cuando aquí la palabra dice a la hechicera no dejarás que viva. Otra cosa, la promiscuidad sexual con animales debe ser talada. Debe ser talada. Otro asunto, el que ofreciere sacrificio a dioses, excepto solamente a Jehová, será muerto. Ahora voy a poner aquí, adorar a otros dioses siendo hijo de Dios merece, dice, merece muerte. Perdón. Adorar a otros dioses siendo hijo de Dios merece muerte. Eso es. El que ofreciere sacrificio a dioses, excepto solamente a Jehová, será muerto.
Hermano, esto es duro, esto es sumamente duro. Y hoy por hoy se adora todo tipo de santos, todo tipo de imágenes. Y para hacerlo y quedar impía, y quedar impune de mi perversión, digo, no, no lo estaba adorando, lo estaba venerando. Le prendí una vela para venerarlo. Hermano amado, perdóname, es pecado, es pecado. Y si Dios en ese tiempo, que era tiempo de la ley, decía que lo maten, imagínate ahora que es el tiempo de la gracia. Hoy cuando tú adoras a otros dioses o cuando buscas a otros dioses que no es Jehová, siendo hijo de Dios, tú estás afrentando a tu Dios. Y esto me lleva a otra cosa. No todos los seres humanos son hijos de Dios. Y necesito decírtelo y espero que lo entiendas. La Biblia dice respecto del Señor Jesucristo, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Dios es el dueño de toda la tierra, pero toda la tierra está bajo el maligno. Dios le dio a Adán la potestad sobre la tierra y Adán se la dio al maligno en el momento que se dejó seducir y pecó. Y entonces ahora la tierra está bajo el maligno. Y no todos los que nacen son hijos de Dios. Son hijos de Dios en cuanto a creación, son criaturas de Dios. Pero hijos solamente, la Biblia dice, eh, mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hermanos, los hijos de Dios creen en el Señor Jesucristo. Los otros que creen en otros dioses, bueno, no son hijos de Dios. No son hijos de Dios. Es clara la Biblia. Te estoy hablando del Dios de la Biblia. Es clara la Biblia cuando lo dice. Entonces, si te llamas hijo de Dios y adoras a otros, a ídolos o a otra cosa que no sea Dios, estás en franco peligro de muerte porque de Dios no se burla nadie. Versículo 21. Y al extranjero no engañarás ni angustiarás, porque extranjero fuiste vosotros en la tierra de Egipto. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis, porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor. Voy a poner aquí, no debemos aprovecharnos del desvalido. Y ahí entra huérfano, viuda, extranjero. Una persona que está en otra nación es, es perdónenme un segundito, quiero anotar bien aquí, ahí está. Ok, una persona que vive en otra nación es vulnerable, mis hermanos, es vulnerable. Entonces, si tú eres ciudadano de un lugar y viene un extranjero, no te aproveches de él, no abuses de él. Si tú eres hijo de Dios, no abuses de él, no abuses de él. Una cosita más, si tú eres eh, eh, de la ciudad y eres empleado de un jefe que es extranjero, no abuses del extranjero. No abuses porque Dios está mirando. A ninguna viuda ni a huérfano afligiréis, porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren, a mí yo voy a oír su clamor. Y mi furor se encenderá y os mataré a espada y vuestras mujeres serán viudas y huérfanos vuestros hijos. Es decir, ojo por ojo, diente por diente. Versículo 25. Cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero, ni le impondrás usura. Hermano, Dios abomina el que nos prestemos entre cristianos dinero por intereses. Y no solamente es no solamente es, pero y con un interés bajo, igual a Dios no le agrada. Si le vas a hacer un bien a tu hermano, préstale y que te devuelva tal como le prestaste. Y si no, no le prestes. Mejor es que le digas no a que peques contra Dios. No le impondrás usura, no te vas a aprovechar de tu hermano. Voy a poner aquí, no debemos aprovecharnos de la necesidad de nuestro hermano. Una cosa más importantísima es
Un interés bajo es lograr algo de él, pero usura es ponerle un interés alto. No, no, mira, yo presto al 10%. Si querés, te presto. Si te interesa, te presto. ¿Qué tenés para dejarme en prenda? Algo que tenga 5 veces más el valor. Si no me pagás 2 meses el interés, bueno, la prenda queda para mí. Todas esas casas de empeño que hay en la calle Charcas están bajo maldición. Todas. Y paradójicamente hay unos que le ponen Giré, casa de préstamos Giré. No tienen la menor idea de lo que están haciendo, ¿verdad? Si tomares en prenda el vestido de tu prójimo a la puesta del sol, se lo devolverás. Esta era una ley de, oye, si no tiene que dejarte en prenda, mejor préstale nomás, préstale nomás. Porque solo eso es su cubierta, es su vestido para cubrir su cuerpo. ¿En qué dormirá? Y cuando él clamare a mí, yo le oiré, porque soy misericordioso. No debemos aprovechar de la necesidad de nuestro hermano. Esto será hasta el versículo 27. Este es creyente, perdón. Probablemente te suene tedioso esto, pero qué importante que es, hermano, que lo entendamos, porque así Dios estará siempre de nuestro lado. Eh, una de las cosas más importantes que debe tener una nación es que una nación debe velar por la idoneidad de sus autoridades. Y es algo que ya se ha perdido. Pero mire lo importante de esto. En primer lugar, la persona que esté ahí debe ser íntegra. Hemos tenido que averiguar antes de ponerlo de autoridad. Hemos tenido que hacer una indagación, porque si esta persona es idónea, no hay razón para injuriarla. No injuriarás a los jueces. Lastimosamente en nuestras ciudades, en nuestro país, todo juez tiene un precio y se venden barato y venden la investidura que Dios le dio por 2 pesos. Es impresionante, es impresionante. No injuriarás a los jueces ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. Fíjese que voy a poner aquí, es importante, voy a poner como punto 3, actitudes respecto de las autoridades y respecto de nuestras obligaciones con Dios. Mire la honra que Dios le da a los jueces, porque está hablando casi al mismo tiempo que habla de los jueces, está hablando de él. ¿Y qué es lo que dice? No injuriarás a los jueces, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. Ah, ¿y nosotros qué es lo que hacemos? No, yo jamás le he dicho maldito al presidente. Sí, pero hablas mal de él, que es lo mismo. Hablas mal de él, que es lo mismo. Oye, no puedo hablar mal de un juez, no puedo. No puedo hablar mal de un juez. Ni puedo maldecir al presidente, ni puedo maldecir al gobernador, al alcalde. No, mi actitud como ciudadano debe ser bendecir. Si yo soy un hijo de Dios, debo bendecir. Mi boca está para bendecir en esta tierra, no para maldecir. Voy a poner aquí, necesitamos respetar y honrar a las autoridades que imparten justicia. Yo sé lo que usted está diciendo. Pastor, ya se fue para el otro lado usted. ¿Cómo pues voy a respetar si yo sé que es un sinvergüenza y no sé qué? Por eso nosotros debemos velar porque las autoridades sean elegidas de la manera correcta. Lastimosamente, yo no sé en tu país, pero en nuestro país los escogen a dedo. Porque es mi amigo, ya no importa, yo te paso el examen, tomá y hacelo y vení, ya anotate, pero no te olvides de mí cuando estés ahí. Entonces ya, el que entra no entra a impartir justicia, entra a hacerse rico, entra a robar, entra a pedir cohecho, etcétera, etcétera. Hermanos amados, es como está la situación. Lastimosamente, eh, eh, para Dios, a ti que eres juez o fiscal o algún tipo de autoridad que imparte de justicia, quiero que sepas que si estás ahí, para Dios eres importante. Y Dios está preocupado por ti. ¿Sabes? La mejor manera
de tener la actitud correcta para con Dios, es honra a Dios por encima de todas las cosas. Y no te desesperes a tomar cohecho y hacerte rico con el lugar que te dieron, porque no, ese lugar no te fue dado para eso. Ese lugar te fue dado para estar en lugar de Dios impartiendo justicia. No demorarás la primicia de tu cosecha, ni de tu lagar me darás el primogénito de tus hijos. Voy a poner aquí lo que es de Dios, debemos entregárselo deprisa. No hay mucho misterio. Si usted es una iglesia, si usted se congrega en una iglesia donde ofrendan, no demoren en dar su ofrenda. Si usted es una iglesia, se congrega en una iglesia donde ofrenda, donde diezman, diezme, mi hermano. No demore en dar su diezmo. Si usted se congrega en una iglesia que hacen ambas cosas, haga ambas cosas. El Señor guía de diferentes maneras a quienes están adelante. Si usted es de una iglesia donde todo es plata, corra por su vida, váyase, mi hermano, lo están estafando. Lo están estafando. No demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar, me darás el primogénito de tus hijos. Lo mismo harás con el de tu buey y de tu oveja. 7 días estará con su madre y al 8º día me lo darás. Y me seréis varones santos. No comeréis carne destrozada por las fieras en el campo, a los perros las echaréis. Finalmente, es necesaria la santidad en cuanto a lo que comemos. Oye, no vas a comer la carne que haya destrozado alguna fiera. Eso no es para ti, dásela a los perros. Entonces hemos visto 3 cosas esta mañana, hermano amado. En primera instancia hemos visto actitudes en caso de robo o abuso de confianza y hemos visto qué actitudes podemos tomar ahí. Hemos visto también actitudes en caso de fraude, en caso de engaño. ¿Cuál debe ser la actitud en caso de la doncella, en caso de tratar de defraudar a Dios buscando al diablo a través de brujería? En caso de defraudar a Dios usando mi sexualidad en lo que no debo, apareándome con animales, etcétera, etcétera. Y luego hemos visto actitudes respecto de las autoridades y respecto de nuestras obligaciones para con Dios. Esto es 28 hasta el 31. Necesitamos respetar y honrar a las autoridades que imparten justicia. Lo que es de Dios debemos entregarlo cuanto antes y debemos ser santos respecto de la comida, porque si comemos o bebemos o hacemos cualquier otra cosa, lo hacemos para Dios. Esa es la actitud para con los hijos de Dios. El anhelo de mi corazón es que Dios te haya hablado en este estudio de esta mañana y que tu corazón pues sea edificado. El Señor te bendiga y nos vemos dentro de unos 15 minutos. Pero antes oremos. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, hemos hablado de diferentes cosas esta mañana y hemos hablado tal vez mucho, tal vez se torna tedioso porque se habla de diferentes temas en una sola unidad, en un solo capítulo. Pero Señor, quiero pedirte que tú amplíes en el corazón de mis hermanos. Señor, tu palabra dice que tu ley está escrita en nuestros corazones. Esto que estamos enseñando no es para una persona común, son obligaciones de tus hijos. Y estas cosas, Señor, si de verdad hemos nacido de nuevo, están implícitas en nuestro corazón. Yo te pido, Señor, que tú restaures la comunión contigo y la santidad de tu iglesia, de tus hijos, Señor, y que de verdad se haga notorio en nuestros hechos de que somos hijos de Dios, generación de luz en medio de tiempos de oscuridad. Señor, venga a tu reino y hágase tu voluntad en nuestras vidas, te lo pido en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. El Señor te bendiga, te veo en un momento.